Tenemos en Davergy a Ingrid Prokopek, que nos presenta, bueno, la directora de Los Tonos Mayores. ¿Qué tal estás aquí en Málaga? Cuéntanos. Bueno, llegué ayer a Málaga y la verdad súper contenta, la verdad que la ciudad es preciosa y muy contenta de que este sea el estreno español de la película, eso me emociona muchísimo y es la tercera vez que se va a pasar la película en un festival, así que bueno, nada, un honor estar acá en esta tierra. Y cuéntanos un poco, para los que no lo sepan, de qué trata Los Tonos Mayores. Bueno, Los Toros Mayores es acerca de una niña de 14 años que tiene una placa de metal en su brazo por un accidente que tuvo y ella descubre durante sus vacaciones de invierno que mediante esa placa de metal está recibiendo un mensaje en código Morse. Entonces eso le lanza hacia una aventura en la ciudad de Buenos Aires para descifrar qué son esos mensajes que está recibiendo. ¿Y cómo surge la idea de crear esta película? Bueno, en principio a mí siempre me interesó trabajar con lo fantástico, al igual que en mis cortos anteriores, y puntualmente me gustaba, me entusiasmaba trabajar con el Morse, porque me parecía que era un código que tenía como muchas posibilidades de trabajar desde la imagen como un punto y una raya, con un sonido, y bueno, la idea primaria fue bastante distinta, era que la niña recibía un código Morse a través de su corazón, que el corazón le latía en código Morse, pero rápidamente se abandonó esa idea para pasar a la placa, pero fue el Morse lo primero que La apareció. idea principal, digamos. Sí, sí, sí. ¿Y en qué te has basado para construir los personajes? O sea, ¿qué pensaste? Bueno, de manera un poco inevitable y sin darme cuenta, lo hablaba un poco con otras personas, es como festín para un psicólogo, ¿no? Que uno escribe y lo autobiográfico aparece sin que uno lo quiera. En la niña claramente hay mucho de mi propia adolescencia y ese momento en el que uno se siente un poco alienígena en todos lados, ¿no? Como siempre, un poquito el distinto. Así que esta sensación que tiene ella de, de ser siempre la más inmadura o la que piensa algo en lo que los demás no creen, o de no entenderse con el padre y de estas dificultades para la comunicación. Bueno, tienen que ver mucho con cierto momento de esa edad de los 14 años que para mí es una edad muy dolorosa. Y más aún cuando en esta película cuando hay un duelo que atraviesa, Claro. ¿no?, la vida de una niña. Y a la hora de escribir el guión, por ejemplo, entiendo que hubo primero un borrador, ¿no? Y después, o sea, cambió mucho ese primer guión del definitivo. En realidad no cambió, si uno lo piensa, desde la última versión de guión hasta la filmación, pero sí hubo muchas transformaciones a lo largo de la escritura. Es un guión que se escribió a lo largo de un año y medio, con la tutoría de dos dramaturgos argentinos, que son Walter Iaco y Agustín Mendilarzu, y que en esos intercambios con ellos eh, la película iba encontrando su camino, ¿no? Porque, como decía un poquito antes en una entrevista anterior, la película no es que se escribió con primero una sinopsis y después un tratamiento y después el guión, sino que se fue escribiendo escena por escena, entonces el camino se fue descubriendo. Y después de llegar a una primera versión, ahí sí, bueno, reescribía yo, la escribí yo sola, pero reescribía, modificaba. No sé por qué hablo en plural, para sentirme más Bueno, acompañada. sí, pero un Sí, sí, trabajo en sí, equipo sí, también de sí. toda Y la... y sobre todo mucha compañía, ¿no? Y mucha discusión alrededor del guión. ¿Y qué elementos crees que son clave para un buen rodaje? Por ejemplo, tener el guión claro o trabajar con un buen equipo. Bueno, en particular a mí lo que me sirve, que es completamente personal, a mí me gusta mucho tener bastante control del rodaje y no dejar tanto a la improvisación. Hay directores que no trabajan de esa manera, pero yo antes de cada jornada me estudiaba cómo iba a ser el día y qué se iba a filmar y para tenerlo muy claro y saber los tiempos que tenía. Entonces para mí algo de que el director conozca muy bien la jornada y no, bueno, yo también soy productora, entonces era un poco inevitable como no pensar solamente en la dirección y siento que eso un poco sirve también, ¿no? Como para estar un poco más cómodo en rodaje. En segundo lugar, que debería ser el primero, es el equipo, un equipo que lo acompañe a uno tanto laboral como espiritualmente y creo que eso es lo que tuvo esta película y la gran bendición que tuvo porque es un grupo de amigos que ya venía de antes de otros
rodajes y que ya tenía un funcionamiento, ¿no? Que después en esta película, digo, al ser un largometraje que se filmó durante bastante tiempo, 1 año y medio con 6 etapas de rodaje, se fue afilando, pero digo, ya vi un mecanismo de trabajo, más que nada entre la DF y yo, para mí, que ya hemos trabajado mucho juntas, Ana, Roy y yo, y digo, la amistad y la confianza son muy importantes para trabajar. Y también el entusiasmo, ¿no? Porque digo, después hay que ir a ver una locación, es como, qué divertido, vamos al río a ver restaurantes en el río, qué bueno, ¿no? Claro. Eso para el cine, que es un arte tan difícil, me parece que es importante. ¿Y cuál es el mejor consejo que te han dado a lo largo de tu carrera profesional? Uy, qué difícil. O algo que te hayan dicho, que se te haya quedado marcado. Bueno, no sé, yo no sé si este es el que me aparece ahora, pero hay algo muy lindo que me dijo Laura Citarella, que es directora y productora, directora de Trenklauken, con quien yo trabajé muchos años en el Pampero Cine y de quien aprendí mucho. Y ella me conoce desde el primer corto que hice hasta esta película. Y ella me decía, bueno, en el cine hay que tener paciencia y hay que pensar que ser un director es un trabajo de una obra completa, ¿no? Como no sé si se entiende, si estoy siendo tan clara con lo que ella me quería decir, ¿no? Pero una película no es algo definitivo que tiene que ser la perfección y en lo... Sí, que poco a poco. Sino que, digo, cada película forma parte de la obra de un director y eso a mí me pareció que era algo lindo, ¿no? Como, casi como pensar nuestro trabajo como una manera de experimentar. Bueno, y ahora hago algo más que completa la obra Claro. de una persona, de un artista. ¿Y qué consejo le darías tú a alguien que quiere empezar en este mundo? Uy. En el mundo del cine estamos hablando. Que hay que hacerlo con amor, porque es recursive, pero digo, es un arte tan difícil y tan exigente y que, digo, tan exigente físicamente y en tantos aspectos y que exige tanta paciencia y tanto tiempo que, digo, si uno lo hace con amor lo va a disfrutar muchísimo y, bueno, no sé, no es un consejo muy original, ¿no? Pero es bueno, sí, porque si no le pones amor a la cosa sí, que sí, haces, creo no que es lo único que se me ocurre que podría aconsejar. ¿Y con qué 3 palabras define los tonos mayores? Bueno, con Sofi lo habíamos pensado una vez, eso como resumirla en 3 palabras, y una era misterio, claramente, otra era aventura y otra era amistad. Muy buena definición. O más que amistad, vínculos, ¿no? Como los vínculos. Y ya por último, ¿por qué recomiendas al público que vea esta película? Bueno, yo creo que es una película que escribí pensando en mí misma como espectadora y en una película que a mí me gustaría ver y creo que hay más espectadores a los que les va a pasar lo mismo, que la película busca entretener, pero también busca emocionar y creo que eso les puede llegar a pasar y bueno, los invito a que disfruten esa experiencia. Pues muchas gracias, ha sido un placer. Gracias.